resplandeciente. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Dejemos, amados hermanos, hasta ahí la lectura. Y como vuelvo y le repito, solo pues es un pequeño pensamiento. Y queremos, amados hermanos, decirle en esta hora, o quizás llamarle al pensamiento, que el que hace milagros, amados hermanos, o el que hace las sanidades, o el que contesta sus peticiones, está vivo. Óigase bien, que él no está muerto, sino que está vivo. Cuando uno piensa, amados hermanos, en estos versículos, no deja de pensar en aquellas gentes, en aquellas personas que, amados hermanos, lo ignoran la palabra, ignoran al Señor, lo hacen a un lado, amados hermanos, y aunque ellos no quieran reconocerlo, amados hermanos, aunque ellos lo desechen, mientras ellos lo desechan, nosotros seguimos glorificándolo, nosotros seguimos exaltándolo, porque nosotros sabemos, amados hermanos, que nuestro Dios, que Jesús, que es el que nos está presentando esta escritura, amados hermanos, Él no está muerto, sino que Él está vivo. Y yo sé que muchos de aquellos que me están oyendo, amados hermanos, pues están de acuerdo conmigo, porque nosotros seguimos recibiendo respuestas de parte de Dios. Nosotros seguimos recibiendo respuestas de parte del Señor. Nosotros seguimos, amados hermanos, recibiendo, ¿verdad?, sanidades, recibiendo milagros, viendo las señales que Él hace, amados hermanos. Sabemos que Él se sigue moviendo en medio de su pueblo. Sabemos que Él, amados hermanos, se manifiesta en medio de su pueblo. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que está muerto? ¿Cómo nosotros vamos, amados hermanos, a decir que Él no vive, que Él ya no existe, que Él únicamente esto es para pasar un rato? No, amados hermanos, nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que esta palabra, amados hermanos, es verdadera, y esta palabra nos afirma que el Señor Jesús, amados hermanos, al tercer día resucitó, y es lo que nos está diciendo los versículos que hoy hemos leído. Y por eso es que yo le digo, ¿verdad? Nosotros, aunque todo mundo lo rechace, aunque otro día no es Dios el que obra, no es Dios el que lo hace, ¿a quién le vas a dar el crédito si no hay nadie más a quien dárselo? ¿A quién, amados hermanos, vas a decir que está haciendo las cosas si nadie las puede hacer? Usted quizás puede mencionar o quizás renombrar un nombre de una persona. No, amados hermanos, porque el único que ha resucitado, como lo dijo, amados hermanos, es el Señor Jesús. Es el único, no hay otro que haya resucitado. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es, amados hermanos, ese es el Dios maravilloso que nosotros, amados hermanos, proclamamos, anunciamos, amados hermanos. Eso es lo que nosotros anunciamos. Dice, amados hermanos, recuérdese usted que el Señor Jesús fue sepultado, decir, después de la muerte y de la crucifixión y muerte de Jesús, amados hermanos, pues Él es sepultado. Y ya yo sé que cuando ya el Señor pues quizás fue sepultado, quizás muchos dijeron: se terminó, se acabó, ya lo sepultaron. Quizás muchos de sus seguidores dejaron de creer quizás en Él. Amados hermanos, dijeron: ya no hay a quien seguir, y ya lo enterraron, ya lo sepultaron. Y quizás algunos, quizás si usted me lo permite, ya quizás hasta llegaron a decir los discípulos a saber dónde estarán escondidos, a saber qué se hicieron, amados hermanos. Pero aunque el Señor, óigase bien, haya sido sepultado, nosotros hoy sabemos de que había esa promesa que Él al tercer día iba a resucitar, dice la Escritura. Ya en el versículo 1, amados hermanos, del capítulo 24,
Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, que aquellas mujeres, amados hermanos, habían preparado unas especies aromáticas, las llevaban al sepulcro, amados hermanos, porque según ellas, ahí estaba el Señor, amados hermanos. Pero dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Yo pienso que cuando ellos hallaron removida la piedra, y han de haber dicho, algo pasó, algo sucedió, se han robado, se han llevado, ellos han movido la piedra. Quizás ellas lo han de haber pensado, porque dice el versículo 3, y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas entraron aún todavía y fueron a buscar el cuerpo del Señor y no lo hallaron. Si usted me lo permite, quizás ellas decían entre ellas mismas, ¿qué habrá pasado con el cuerpo? ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Alguien lo vino a traer? ¿Alguien lo vino a sacar? No está, porque, amados hermanos, dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Luego dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, dice, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Es decir, que cuando ellas estaban, amados hermanos, perplejas, dice, estaban sorprendidas, estaban como nosotros como normalmente lo decimos, boca abierta. ¿Qué había pasado? Se habían quedado, hermano, como ¿qué le puedo decir? Inmóviles, diciendo o pensando qué pasó, porque dice que estaban perplejas. Según el versículo 4, dice que estaban ellas perplejas por lo que, amados hermanos, habían visto en el sepulcro. Pero en ese momento se pararon dos varones junto a ella con vestiduras resplandecientes. Óigase bien, se pararon esos dos varones. Si es que el Señor, amados hermanos, qué maravilloso. Aunque ellas no la hallaron, pero Él no las iba a dejar a las mujeres, amados hermanos, así. En duda no iba a dejar, hermanos, así a esas mujeres al aire. Amados hermanos, que pensaran, que dijeran lo que ellas querían. No, se pararon dos varones junto a ellas. Y dice el versículo 5, dice de la manera siguiente: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Es decir, que estas mujeres, amados hermanos, tuvieron temor al ver los dos varones con vestiduras resplandecientes. Tuvieron temor, dice, y bajaron su rostro a tierra. Y les dijeron, mire lo que le dicen los hombres, amados hermanos, a estas mujeres. Ellos le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oiga lo que le está diciendo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le estaban diciendo, estos varones estaban diciendo, ¿por qué lo andan buscando aquí? Si Él no está muerto, Él vive, Él está vivo. Yo también quiero decirte esta tarde o esta noche, amado hermano, que nuestro Redentor, nuestro Salvador, que nuestro Jesucristo, amados hermanos, no está muerto. Él está vivo y sigue haciendo milagros. Amados hermanos, sigue sanando los enfermos, sigue obrando en nuestras vidas. El Señor lo sigue haciendo. Estos varones le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice el versículo 6. Dice así: no está aquí, le dijeron ellos, sino que ha resucitado. No está aquí, le dijeron a las mujeres. ¿Por qué lo buscan entre los muertos? ¿Por qué lo andan buscando aquí en los sepulcros? ¿Por qué lo andan buscando aquí donde solamente están los muertos? ¿Por qué lo buscan aquí? Él no está allí. Él no está muerto. ¿Por qué lo buscáis entre los muertos? Él no está muerto. Él vive. Él ha resucitado. En otras palabras, amados hermanos, ellos le estaban diciendo, Él ha resucitado. Él vive. Él no está muerto. Nuestro Dios no está muerto. Él vive. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en alguien más, amados hermanos? ¿Cómo nosotros vamos a confiar en los hombres? ¿Cómo nosotros vamos a confiar en lo que los hombres nos presentan o nos dan que nosotros creamos? No, amados hermanos, nosotros creamos en la palabra. Nosotros debemos de
creer, perdón, en esta palabra maravillosa, amados hermanos, porque esta palabra contiene esa verdad, y esta palabra dice que Él no está muerto, que Él resucitó, no está aquí, dice el versículo 6, sino que ha resucitado. Y le dicen más a la mujer, acuérdense, le dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Y qué les había dicho en Galilea? ¿Qué les había hablado en Galilea? ¿Qué es lo que Jesús les había dicho allá en Galilea? Ellos habían olvidado eso. Quizá estas mujeres y los discípulos habían olvidado lo que el Señor les había dicho allá en Galilea. Pero recuerde usted que el Señor, que nuestro Dios, que Jesús, amados hermanos, que Él no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él les había dicho allá en Galilea, amados hermanos, según esa palabra. Leamos el versículo para que usted lo vea. Dice así: acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Dice el versículo 7, diciendo, esto es lo que Él les dijo allá en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, le dijo, y resucite al tercer día. Eso es lo que las mujeres no iban, amados hermanos, esto es lo que las mujeres no iban, amados, no tenían que olvidar. Estos hombres y las mujeres no tenían que olvidar eso que Él les había dicho, que Él iba a resucitar, sí, que lo iban a crucificar, que iba a morir, pero que iba y lo iban a sepultar, amados hermanos, pero que no olvidaran ellos, amados hermanos, que al tercer día Él iba a resucitar. Y esa promesa, esa palabra se llevó a cabo, amados hermanos. Eso se cumplió porque Jesús al tercer día había resucitado. Cuando aquellas mujeres lo fueron a buscar al sepulcro, Él ya no estaba ahí. Él había resucitado, amados hermanos. El Señor resucitó, y como Él resucitó, oígase bien, ni el sepulcro, ni la muerte, ni aquella piedra lo pudo detener. Él resucitó, amados hermanos, y Él vive por los siglos de los siglos. Él vive, amados hermanos, para siempre. Nuestro Dios vive, nuestro Redentor vive, nuestro Salvador vive, nuestro Dios vive, el Cristo glorioso vive. Él aún está, amados hermanos, obrando. Hoy nos dieron una noticia muy maravillosa, una noticia de mucha bendición, amados hermanos, que un hermano ya, amados hermanos, ya está mejor de como estaba. Ya hay una gran mejoría, y usted sabe de quién, a los que le enviaron ese audio. Ellos saben, amados hermanos, si es que Dios no nos va a dejar avergonzados a ninguno de aquellos que clamamos a Él. Él va a contestar a la petición de sus hijos. Por eso es necesario que usted continúe clamando, que usted continúe creyendo, que usted continúe, amado hermano, confiando en ese Dios que no está muerto, sino en ese Dios que ha resucitado. Le digo, es necesario, le digo, que lo entreguen, que lo crucifiquen, que lo entreguen en manos de hombres pecadores. Pero recuerden algo: el tercer día voy a resucitar. Al tercer día, le dijo el Señor. Hasta hoy nuestro Dios vive, nuestro Señor vive. Dice el versículo 8 que entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellos dieron. Ellas fueron, amados hermanos, y dieron, amados hermanos, y quizás les recordaron esta palabra, y quizás, si usted me lo permite, ella decía que no se acuerdan lo que Él dijo, pues que no se acuerdan que Él iban a entrar en manos de hombres pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar. Él ya no está en el sepulcro, Él ha resucitado, amado hermano. Él ya no está en el sepulcro. Hoy Él está en nuestros corazones, hoy Él está en nuestras vidas, hoy vive en nosotros, hoy vive en el corazón de cada uno de aquellos cristianos hoy. Pero ese Dios maravilloso,
Ese Dios glorioso, ese Dios hoy está vivo. Hoy está vivo. Y Él puede hacer un milagro. Él puede sanarte. Él puede hacerlo en esta hora. Solo es necesario que tú le entregues tu corazón, tu vida al Señor. Y que creas que Él no está muerto. Que es necesario que creas que Él vive. Nuestro bendito Salvador vive. Hoy que vamos a orar, no olvides eso. No olvides eso. Porque Dios, porque nuestro Dios, porque Jesús de Nazaret vive. Y vive también en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así es que hoy vamos a orar. Pero confía en el Señor. Porque el que hace los milagros vive. Al que pedimos y oramos, Él está vivo. Él está vivo. Así es que vamos a orar entonces en esta oportunidad. Dejamos a mi hermano Douglas para que lo salude y de igual manera pues dé inicio a esas peticiones, orando con esas peticiones. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga.